Bueno, y como queremos saber más de esta situación, usted ya la ve ahí en pantalla, la doctora Ana María Regada es directora de la Corporación del Trasplante y está aquí con nosotros. Ana María, ¿cómo le va? Muy buen día. Buenos días, Patricio, gracias por invitarnos. Mi primera pregunta es que cuando uno escucha así en seco decir, mira, ahora somos todos donantes y el que no quiere ser donante tiene que especificarlo, tiene que expresarlo, uno dice, bueno, un avance. ¿Lo comparten en la corporación? ¿Es un avance? ¿Tienen algunos reparos? ¿En qué están frente a este proyecto, frente a esta ley? La verdad es que la figura del donante presunto es una figura buena, en el sentido que implica que un Estado da respuesta o intenta darla a la cantidad de pacientes que son miles en el fondo que están esperando un órgano sólido o un tejido en este país. Por lo tanto, es interesante que el Estado ya parta diciendo, por defecto, somos todos donantes por el solo hecho de ser chilenos. Y esa no es una novedad en el mundo, son leyes que en el fondo están en otros países que han sido exitosos. Es parte del éxito de esos países, pero no es todo. Ahora, nosotros compartimos también la idea de que el trámite en el registro civil no era un buen trámite. ¿Por qué? Porque era una pregunta fuera de contexto, que pillaba a la gente en el fondo sin esto pensado. Mucha gente no tenía ni idea que le iban a hacer esa pregunta. Mucha gente no sabía, no se lo esperaba, no lo habían pensado. Y mucha gente además dice que jamás les preguntaron y figuran como no donantes. Con lo que nosotros no estamos de acuerdo, con que esto sea un trámite que tenga un costo para la persona. Eso de alguna manera afecta lo que es el espíritu de la donación, que debiera ser un espíritu no de imposición, sino fundamentalmente de libertad, de expresión de voluntad, de una generosidad auténtica. Y por lo tanto no estamos de acuerdo con que esto tenga un precio de 5.000, 8.000 pesos, que nos parece discriminatorio y poco democrático. Para ponerlo así, cuando era gratis era un problema porque te pillaban de manera repentina y no habías meditado en algo que tiene que ser reflexivo según ustedes. O reflexionado, conversado en la familia, ojalá también para no despertar el reparo posterior. Y cuando se cobra y hay que ir a la notaría a decir no quiero ser donante, también es un problema porque discrimina, obliga a la gente a tener que pagar. Sí, y entonces, ¿hay una propuesta, hay una sugerencia de cómo debería ser? Nuestra sugerencia es ojalá negociar y lograr bajar ese precio un poco para que no se estime que en este país las personas que son más pudientes, ¿cierto?, tienen más posibilidad de negarse a donar, pero la verdad es que esta ley se sortea porque nosotros siempre, los equipos de procuramiento, que es del mundo donde yo vengo, no extraemos los órganos a nadie en este país sin hablar con la familia. Y lo fundamental es eso. Tanto si tú quieres ser donante, que lo manifiestes para que tu familia lo respete y lo honre, como si no quieres ser donante, no tienes que ir a una notaría, basta con que tu familia lo sepa. ¿Sabes que hay algunas cosas, Ana María, en este tema que están como en una nebulosa? Son dudas, son mitos o dudas, y yo quería preguntártelas. La primera es, ayer decían, bueno, yo quiero ser donante, pero quiero ser donante para el sistema público, para la gente que menos tiene y no para el sistema privado, y entiendo que la lista es universal, es una sola. La lista es una sola y es muy importante tu pregunta y la pregunta que traes de esa persona, porque la verdad es que la lista es tan justa y la asignación de órganos sigue exactamente a la par a la cantidad de personas que se atienden en FONASA que las que se atienden en ISAPRE. El 75% de nuestros donantes son de FONASA y el 75% de nuestros trasplantes lo son también. La gente muchas veces ve casos como muchas veces emblemáticos, ¿cierto?, o más conocidos, que se trasplantan en una clínica, y es importante que la gente sepa que muchas veces esos pacientes son pacientes FONASA y que en sus hospitales en ese momento no estaba la cama crítica, no estaban los equipos y por lo tanto FONASA, el Estado, pagó ese trasplante en una clínica. ¿Se opera donde hay mejores condiciones para hacer el trasplante, ya sea en el sistema privado o público? Claro, el trasplante es una de las cirugías más complejas, se hace en muchos de nuestros hospitales públicos, en muchas clínicas también, pero nadie en este país se queda sin un trasplante por falta de plata, porque eso está en una canasta que está asegurada por el Estado o por la ISAPRE con la que se atiende a ese paciente, y la lista, como tú bien dices, Patricio, es una lista única y por lo tanto la gente no tiene que tener ese miedo. Ana María, ayer también nos preguntaban por Twitter en Hora 20 cuando tocábamos el tema, ¿qué pasa con el costo del trasplante? Casi como si la persona que es donante tuviera que pagar algo asociado, y en rigor, bueno, la pregunta planteada en bruto es ¿quién se hace cargo del costo del trasplante? Bueno, acá también eso está arreglado de la manera bastante justa, en el sentido que si tú eres un donante, en el momento que se te diagnostica la muerte encefálica, desde ahí para adelante, si tu familia te dona, todos los costos que siguen desde el diagnóstico de la muerte encefálica se cargan al receptor y se cargan al sistema de salud del receptor. Se cargan a FONASA para los que han recibido un órgano y que están en ese sistema previsional, y se cargan a ISAPRE si los que han recibido un órgano son de ISAPRE. Por lo tanto, no hay ningún costo que se transfiera al donante y los trasplantes están canasteados, vale decir, están financiados
con un precio que está puesto desde el Estado y por lo tanto en este país no se queda nadie afuera por un tema económico. Ana María, y también quería preguntarte qué pasa hoy, porque yo sé que hay una frontera ética y legal en el tema de qué pasa cuando uno decide ser donante. Uno fallece y entra a tallar la familia, el familiar directo, que pese a tu voluntad expresa, más expresa, menos expresa, dice no quiero. Bueno, ¿en qué la ley dice algo nuevo respecto de esto o va a seguir quedando al arbitrio del familiar, del médico tratante? Queda al arbitrio de la familia. Para nosotros es preferible perder un donante que irnos contra una familia, más aún en un momento de tanto dolor en que se está iniciando en el fondo un duelo. Ahora, aquí es importante decir que los países, y ahí está la deuda nuestra, pasa por un tema también cultural, que es el tema de cómo nosotros honramos las voluntades. A nosotros nos ha tocado entrevistar familias que a pesar de que el donante quería hacerlo, la familia se niega por un apego al cuerpo, por una cosa cultural en ese momento, por un motivo como del shock del momento que no nos deja decidir. Y yo quiero decir que en esto nos falta todavía como país realmente defender lo que es el valor trascendental de lo que yo quiero que se haga con mi cuerpo después. Eso debiera ser algo sagrado, que fue lo que dijo la mamá, ¿cierto, Angélica? Que ustedes la tuvieron invitada acá ayer en la noche. Como ella no se lo había planteado nunca, tampoco se acordó de la conversación con su hijo, pero fue su nuera quien le volvió a despertar esto que era la voluntad expresa del hijo y a pesar del dolor ella lo donó. Doctora Ana María Regada, quiero agradecerle que haya venido a conversar a Hora 7 con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Y que esté muy bien. Tú también, Patricio.